Soy el doctor Raúl Lombardi, soy nefrólogo intensivista y en los minutos que siguen voy a referirme a un tema muy importante y muy extenso, así que esto es una síntesis, de cómo impacta la injuria renal aguda en la morbimortalidad del paciente crítico. No tengo conflictos de interés a declarar. Y pongamos el tema en su contexto, porque hoy en día es claro que la ira es un problema mayor de salud pública. No es, como estábamos habituados muchos años atrás, un tema de el paciente hospitalizado, el paciente crítico. ¿Y por qué es un problema mayor de salud pública? Porque la frecuencia es alta y además viene aumentando, aumenta, impacta significativamente en el gasto en salud, genera nuevas complicaciones, morbimortalidad, tanto en la etapa aguda como en la tardía, y esto es muy importante, es un conocimiento relativamente reciente. Es decir, el paciente que sobrevivió en episodio de ira, que se fue a su casa, años después aparecen consecuencias adversas que están indudablemente ligadas a ese episodio que tuvo. Y tiene una característica que es muy importante y que podemos evitarla, es potencialmente evitable. Esto se refleja en el interés de los investigadores. Vean ustedes que el número de publicaciones ha aumentado enormemente en los últimos años. En el año pasado fueron más de 3.500 publicaciones y particularmente del tema de la ira al paciente crítico también vemos la misma evolución. La frecuencia de la ira creciente es un conocimiento relativamente reciente de los últimos años. A modo de ejemplo, este estudio que tomó la primera década del siglo, vean ustedes cómo año a año va aumentando el número de casos. En este estudio fueron pacientes dializados, pero esto es en todas las poblaciones que se ha estudiado, esto ha ocurrido así. Y vean que aquí el aumento es de 10% por año, cifra que realmente es importante. El otro hecho también muy relevante es que en paralelo a ese aumento de la frecuencia hay un descenso de la mortalidad, incluso en las formas más severas, que son las que requieren diálisis. Es decir, que tenemos un nuevo concepto relativamente nuevo, que la ira está aumentando de frecuencia. Un segundo concepto es que baja en la mortalidad. Yendo entonces a nuestro tema, al paciente crítico, ¿cuál es la carga que tiene la ira en este contexto? Sin duda que es muy alta, tanto por su frecuencia como por las consecuencias adversas que conlleva. A modo de ejemplo, en este estudio hecho en una unidad polivalente, en unidades polivalentes, con más de 40.000 pacientes, vean que se presentó en más de un tercio de los casos de injuria renal aguda y se asoció de manera importante a la mortalidad. En una población seleccionada de pacientes ventilados que estudiamos, si bien la frecuencia fue menor, la mortalidad fue sustancialmente mayor. Es decir que, sin duda que, entonces, el paciente crítico está sometido a una carga importante, tanto en morbilidad como en mortalidad, que genera la ira. Y también, por supuesto, un impacto económico, que es difícil de medir, porque en el paciente crítico, ustedes saben que las estimaciones de costos son muy difíciles, pero hay un estudio hecho en Inglaterra, ven ustedes que estimaron que el 1% del presupuesto total del Sistema Nacional de Salud era lo que significaba el costo asociado a la ira. Tenemos entonces una buena noticia, que es el número de sobrevivientes de un episodio de ira está aumentando, pero una mala noticia, que en los sobrevivientes hay una posibilidad de consecuencias adversas a largo plazo. Como decimos a largo plazo, hablamos de años, 3, 5, 10 y más años, que pueden aparecer fundamentalmente enfermedad renal crónica, afecciones cardíacas y mortalidad. Hay mucha bibliografía, esto está fuera de discusión, y en este estudio lo que podemos ver es que la tasa de incidencia, cómo ha cambiado, ¿verdad?
Y, por ejemplo, el riesgo de tener enfermedad renal crónica es casi 9 veces mayor en los que han tenido un episodio de ira años atrás que en los que no. Y la mortalidad la puede duplicar. La mortalidad por cualquier causa alejada. No está bien claro la relación directa entre la ira y la mortalidad, porque en estudios con seguimientos más prolongados, como este que hicimos con Alejandro Ferreiro, hasta 15 años, ven ustedes que a los 5 años se agota la relación con la ira, como no ocurre, por ejemplo, con la diabetes o con el nivel de disfunción ventricular en el momento de la cirugía cardíaca. Omití mencionarles que este estudio está hecho en pacientes sometidos entonces a este tipo de procedimiento. Es decir, que esto es un campo que está comprobado en la relación, pero estamos lejos de saber cuáles son las causas que explican esta asociación. La ira hay que entenderla como, dice aquí en esta placa, como un continuo dinámico y bidireccional que transcurre entre la normalidad y la falla renal. ¿Esto qué quiere decir? Que no es un fenómeno de todo o nada, tengo ira o no tengo ira. Y este esquema lo ilustra creo que bien, donde están marcados esta secuencia posible que de la normalidad o de una situación de riesgo aumentado se puede pasar al daño renal primero, a la disminución de la función, finalmente a la falla renal y eventualmente a la muerte. En esta serie de eventos es muy importante ver la flecha que se hace en los dos sentidos, lo cual plantea entonces la posibilidad de evitar la ira, de prevenirla en estas etapas de la normalidad o el riesgo aumentado en algún paciente por el motivo que sea, o cuando ya se instaló la injuria, de evitar la progresión o incluso regresar en este camino. Entonces, se ha simplificado la relación entre daño y función en este esquema de cuadrantes que va desde la situación sin daño y sin cambio funcional, la posibilidad que hay un daño detectable, pero la función no se ha detectado como alterada. Esto es posible hoy en día por la disponibilidad de biomarcadores que son más tempranos que los marcadores de función, creatinina. Entonces se habla de ira subclínica. El paciente tiene una creatinina normal, pero tiene marcadores de daño que están alterados. En lo opuesto, hay pérdida de función sin daño. Es la clásica ira prerrenal y la combinación de ambos, que la situación más grave, por supuesto, es la necrosis tubular aguda. Entonces, en base a este panorama, nos podemos plantear estrategias básicas. Y las primeras, por supuesto, son las que van a la identificación del paciente en riesgo de ira, de manera de implementar medidas de prevención. Estábamos entonces en la etapa inicial de la secuencia de los globos, que les mencionaba recién. Si el paciente ya instaló la ira, cuanto más temprano sea el diagnóstico, mejores chances tenemos de evitar la progresión y disminuir su entidad. A través de los biomarcadores tradicionales, que vamos a ver que no son los mejores, que son tardíos, de nuevos biomarcadores o sistemas de alerta electrónica. Entonces, para evitar los resultados desfavorables a corto y largo plazo. En este esquema lo que queremos mostrar es la diferencia entre lo que son los factores de riesgo, es decir, aquellos que le dan mayor susceptibilidad al paciente que los posee, cuando se enfrenta a una exposición, que es el factor causal, que es fundamentalmente la hipovolemia, la sepsis y la toxicidad. La ira es una situación que en realidad no es una enfermedad, es un trastorno fisiopatológico secundario a una diversidad de situaciones clínicas. Por lo tanto, no hay una forma de presentación, no hay un perfil epidemiológico, no hay factores de riesgo que sean absolutamente uniformes. Por ejemplo, en este grupo de pacientes críticos, vean que este fue el perfil de riesgo, ¿verdad?, para desarrollar ira que se encontró, que es muy distinto del que se encuentra cuando estamos analizando la ira que puede aparecer cuando se usan medios de contraste. Y más aún, en el mismo tipo de pacientes sometidos a cirugía cardíaca, el perfil de riesgo es distinto, tiene algunas diferencias
según cuál sea el nivel de función renal que tenía el paciente, normal o disminuida al momento de la intervención. Pero también hay diferencias cuando miramos el momento de aparición de la ira con respecto a la hospitalización. Esto que llamamos ira temprana es la que aparece en las 48 horas de inicio, de internación en la unidad. El paciente llega con la función normal, pero rápidamente se comprueba la falla renal. Y lo que llamamos tardía es cuando aparece más allá de las 48. Así ven ustedes que en la ira temprana, naturalmente, es lo que trae el paciente, ¿verdad? La edad, pero el nivel de severidad de su afección y las variables fisiológicas al inicio de la evolución. Mientras que en la ira tardía está vinculada a la aparición de sepsis o de balance positivo de fluido, es decir, eventos que ocurren luego de la internación. Decíamos entonces que es un continuo dinámico y bidireccional, pero es importante, o completamos esta frase diciendo que esto ocurre en un paciente inestable y vulnerable, sometido a riesgos de nuevos episodios de injuria. Y esto en el paciente crítico es muy importante, porque esta es la realidad. La situación de inestabilidad u otros factores hacen que pueden haber nuevos episodios de injuria superpuestos al inicial y con esto entonces determinar la progresión y la agravación de la ira. Es lo que entonces entra en lo que se llama prevención secundaria y que la logramos o que podemos lograrla a través del mantenimiento de la estabilidad hemodinámica, de un uso cauteloso de fármacos potencialmente nefrotóxicos, de una diálisis que llamamos no injuriante, ¿verdad? Procedimientos que alteren poco la hemodinamia, la ventilación protectora, porque está bien demostrado que un patrón ventilatorio agresivo se asocia a mayor en riesgo de ira, y fuera de ellos séptico, no utilizar vasopresores porque estos aumentan la isquemia renal. El diagnóstico es un problema realmente en cualquier contexto, tanto a nivel del territorio como del hospital. El elemento más importante, creo yo, a resaltar es la identificación del paciente en riesgo, tanto en comunidad como en el hospital, porque una vez que tenemos identificado al paciente como que tiene riesgo de que le pase algo, lo observamos más atentamente y podemos entonces prevenir la aparición de la ira. ¿Por qué le decía que el diagnóstico es un problema? Porque lo que tenemos más a mano es la creatinina, tanto en el laboratorio como incluso hay dispositivos para hacerlo a nivel ambulatorio. Hay después biomarcadores, nuevos biomarcadores, y finalmente lo que se ha planteado son sistemas de alerta computarizados a través de el laboratorio y entonces un programa que le advierte al médico tratante el riesgo que tiene el paciente. Todo esto está en desarrollo. Y algunas palabras sobre la creatinina, que concluimos que no es un buen biomarcador, decimos que es tardío e impreciso, porque depende de la masa muscular, el sexo, de la edad de las personas, del volumen intravascular, y esto en el paciente crítico es muy importante porque frecuentemente está sobrehidratado y con hemodilución, y a veces hay drogas que compiten con la creatinina en la excreción tubular, dando entonces alteraciones de sus niveles plasmáticos. Les mencionaba los nuevos biomarcadores. En esto hay un interés muy, muy creciente. Ven ustedes la enorme cantidad de biomarcadores que están en estudio, en que con resultados al principio se pensaba, hubo mucho entusiasmo, pero con nuevos y más extensos estudios, bueno, se ha relativizado el valor de ellos y finalmente se ha centrado la atención en lo que se llaman los marcadores de paro celular, que se ha comercializado por este dispositivo muy pequeño, que ustedes ven que al pie de la cama del paciente nos puede determinar si hay injuria o no. No está totalmente certificado, por lo menos en todas las poblaciones, porque hay limitantes por la edad y por la gravedad del paciente. Justamente los críticos parecería funcionar más que el resto de la población. A modo de conclusión, la prevención en la ira, si bien se puede y debe sistematizar,
es una expresión de la medicina como un arte, es decir, es la interpretación que hace el equipo tratante de los eventos clínicos que tiene el paciente. Y los resultados en el paciente con IRA dependen que el equipo de salud comprenda que es un paciente que requiere especial dedicación. No es un enfermo que podemos hacer las indicaciones y ver qué pasa después en la tarde o al final de la guardia. Bueno, esto es todo y muchas gracias por la atención.